bienvenidos a todos y a todas a esta clase taller en relación con el programa de liderazgo de servicio, y que el tema en particular que me toca a mí desarrollar es el de los valores de los líderes según el enfoque triple E. Esto hay que explicar un poquito para empezar qué es esto, qué significa el triple E, porque las tres E, ustedes a lo mejor podrían pensar que significa economicemos energía eléctrica. Pues no significa eso, aunque realmente vendría muy bien economizar energía eléctrica con lo cara que está. Pero en realidad las tres E lo que significa es eficiencia, ética y excelencia, y las ideas que voy a procurar transmitirles están resumidas en un libro que me publicó la editorial de la Universidad de Puerto Rico, que se titula así, Introducción al enfoque triple E, eficiencia, ética y excelencia. Para que sepan, mi nombre es José M. Medina Montes, mi preparación es una maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad de Barcelona y he dado clases en la Inter de Ponce por unos cuantos años y ahora lo estoy dando en la Inter de Bayamón a jornada parcial dentro de la Facultad o Departamento de Administración de Empresas, donde he dado diversas clases en relación con gerencia de operaciones, gerencia de compras, modelos cuantitativos, y últimamente estoy en las economías, macro y microeconomía. Pues el enfoque triple E tiene su pequeña historia. Cuando yo precisamente di la clase de gerencia de compra y de materiales, me llamó la atención que la Asociación Americana de Gerentes de Compra tiene un reglamento muy estricto en el cual, entre otras cosas, pues se dice que los vendedores a los compradores de las empresas no deben hacer ningún tipo de regalos, ni promesas, ni viajes. Tiene gracia porque en algún momento menciona, dice, solo le podrían regalar algún bolígrafo o un calendario, como diciendo, poquita cosa para que después eso no influya en las decisiones de compras que ellos puedan hacer, porque es que en realidad las compras son muy importantes en una empresa que sea de manufactura, puede ser hasta el 70 o el 75% del presupuesto de la empresa que se va en compras. Si la empresa es de servicio, eso baja un 20 o un 25, pero en cualquier caso es un porcentaje elevado y una cantidad importante dentro del presupuesto de la empresa, y la persona que trabaja en compras es altamente importante que sea honrada. Pero no basta que sea honrada, porque junto con la honradez hace falta también la competencia profesional. Imagínense que a veces en empresas, sobre todo si son de tipo familiares, pues ponen de gerente de compras a una persona que es súper honrado porque hasta a lo mejor accionista de la empresa, o el primo, o un pariente, o un amigo de toda la vida que saben que es honrado, que no va a llevarse, que no pertenece a lo que llama la asociación de amigos de lo ajeno, sino que realmente va a ser una persona honrada. Pero claro, a su vez esa persona tan honrada puede ser que en materia de compra no conozca mucho. Fíjense que cuando se estudia esta clase de gerencia de compras, uno puede decir, ¿y los compradores qué cosas tienen que tener en cuenta? Pues enseguida a uno se le ocurre, bueno, pues el precio, pues la calidad, el tiempo de entrega y el modo de pago, son quizás las primeras cosas que se nos ocurren. Pero un buen gerente de compras sabe detectar hasta 12 variables distintas para hacer una buena compra. Eso no lo puede hacer una persona, por muy honrada que sea, si no tiene también la eficiencia. Por eso, precisamente en este enfoque, lo que se trata es de unir estas tres características o dimensiones de la eficiencia, de la ética y de la excelencia, que realmente el enfoque triple E, que así lo he llamado como para indicar que este grupo de ideas que les voy a ir transmitiendo, pues lo que da lugar es a un enfoque que nos permite analizar los problemas desde un punto de vista cualitativo. Pero después veremos también que también desde un punto de vista cuantitativo podemos realizar este enfoque y un análisis al mismo tiempo cuantitativo. Ya el poder hacer un enfoque cualitativo teniendo en cuenta las tres cualidades, las tres dimensiones de la eficacia integral, pues ya sería bastante.
En la práctica, y en realidad en cuanto a gráficas es la única que trae el libro, es un triángulo equilátero en el cual situamos en los vértices, supongamos que es equilátero, ponemos en los vértices la eficiencia, aquí pondríamos la excelencia y arriba la ética. Aquí tenemos lo que podemos llamar las dimensiones de la eficacia integral. Las dimensiones de la eficacia integral. Como ven, se trata de que estas tres cualidades se den de modo conjunto, de modo habitual, ya sea en la vida personal, hasta familiar, profesional y hasta social y gubernamental. De modo que este enfoque se puede aplicar en muchas áreas, aunque luego al hablar de un cuestionario valorativo nos centraremos en el caso de autoevaluación personal. Pues en realidad, en este triángulo, como ven, he situado la ética arriba, porque aunque las tres son importantes, y de hecho en el cuestionario que van ustedes luego a utilizar y van a llenar, y yo me referiré en algún momento, pues valen como lo mismo. Pero en realidad, en caso de confligir entre sí, tiene prioridad la ética, por ser de mayor rango en relación con la dignidad de la persona. No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Fíjense, por ejemplo, hoy día sería bien fácil que un avión que está cargado de pasajeros y de gasolina y de los equipajes que acaba de salir de un aeropuerto, pues con un control remoto desde tierra, pues se le pueda hacer estallar, explotar en el aire. Eso técnicamente no sería muy complicado. Naturalmente, habría que haber puesto un explosivo dentro de alguna maleta o algún sitio del avión, pero se podría decir que ese trabajo, desde el punto de vista de la eficiencia técnica, sería excelente, lograr que a distancia volar un avión y hacerlo explotar en el aire, estando el que controla ese mando remoto esté en el aeropuerto, pues sería un trabajo eficiente y de excelencia. Pero ¿sería ético? Pues lógicamente, ¿qué les parece a ustedes? Pues obviamente no es ético. No podemos, incluso aunque eso tuviera un motivo de protesta, y aunque la protesta fuera hasta correcta o fundada, pero una cosa es una correcta fundada, otra cosa es jugar con la vida de las personas. O sea que en este caso, en caso de que puedan confligir entre sí las tres dimensiones de la eficacia integral, hay que dar prioridad a la ética, por ser de mayor rango, como digo, en relación con la dignidad de la persona. Que por cierto, acabo de usar un verbo, confligir, que ha sido relativamente hace poco que la Academia de la Lengua lo admitió a instancias de Puerto Rico. Antes el verbo confligir no estaba en el diccionario de la Academia de la Lengua Española y había que usar la expresión en caso de que entren en conflicto, que era una expresión un poquito larga, pero ahora sencillamente se puede usar la expresión confligir a petición de la Academia de la Lengua de Puerto Rico. Eso es uno de los vocablos que se han introducido en la Academia, aprobados por la Academia en el diccionario, precisamente a petición de la Academia de la Lengua de Puerto Rico, el verbo confligir, con lo cual ahora lo puedo usar con toda tranquilidad, también lingüística, de que en caso de confligir estas tres dimensiones, pues hay que dar prioridad a la ética, por ser de mayor rango, como digo, en relación con la dignidad de la persona. El enfoque triple E tiene una serie de puntos en los que se puede condensar o resumir. No son tanto como ustedes saben que la gerencia de calidad total tiene 14 puntos básicos que condensan pues el pensamiento de Edward Deming. Como ustedes saben, la calidad total pues la comenzó Edward Deming, que fue porque falleció ya, no hace mucho que falleció, pero sí ha fallecido ya, un ingeniero de la General Electric americano, pero que donde triunfó fue en Japón. Y él es el que se le considera el padre de la calidad total, de la gerencia de calidad total, el TQM, ¿no? Pues en la gerencia de calidad total, el TQM, se
consideran 14 puntos fundamentales en la cual se resume esa calidad total, que por cierto el primer punto dice, hágalo bien la primera vez. Hacerlo bien la primera vez es el modo más barato de hacer las cosas. A eso se podría añadir que además de ser el modo más barato de hacer las cosas, es el más acorde con la dignidad de la persona humana que debe hacer bien su trabajo. Esa segunda parte la añado yo con el permiso aquí de Eduardo. Pero el enfoque triple no tiene 14 puntos, tiene menos, como la mitad. Pero tampoco voy a ir en uno a uno así en el punto de vista numérico, sino simplemente referirme a los principales aspectos de este enfoque. El primero, como ven, es un enfoque de coherencia, porque se trata de vivir las tres dimensiones simultáneamente. Antes les decía en el ejemplo del avión que vivir las dos de abajo en el triángulo, eficiencia y la excelencia, pues se podría hacer desde el punto de vista técnico, pero no sería ético. La idea es que sean las tres juntas y siempre. Por eso se llama eficacia integral. Ustedes saben que integral e integrado no es exactamente lo mismo. Pues integrado es que los conjuntos de un elemento pues están organizados. Integral es que de las cosas fundamentales no falta ninguna. El pan integral, por ejemplo, yo la verdad es que no soy ningún experto en panificación, pero tengo entendido que el pan integral que se distingue del pan blanquito o el normal o regular, no sé cómo se llamaría, en que junto con la cascarilla del trigo, digo, con el grano, dejan también la cascarilla o corteza del trigo, mientras que en el pan blanquito, en el normal o regular, pues esa corteza o cascarilla se quita. Tengo entendido que es así. Entonces, ¿qué sucede, por tanto? Que en el pan integral están todos los elementos relacionados con ese grano de trigo, mientras que en el que no es integral, pues solamente una parte. Por eso aquí cuando se dice eficacia integral, se está considerando que esa eficacia se puede como concretar que esas tres dimensiones son las principales dimensiones de la eficacia integral y que cualquier otro aspecto se puede relacionar con los tres mencionados. Por eso es un criterio en definitiva también de coherencia, que haya una correlación entre lo que verdaderamente técnicamente es bueno, con un trabajo de calidad y excelencia, pero que también éticamente sea correcto. En la eficacia integral, como les digo, que es un criterio de desarrollo y de coherencia, pues junto con la coherencia es también un criterio de desarrollo. Cuando se vive de ese modo, ya sea a nivel personal o profesional o empresarial, pues el desarrollo integral correspondiente a la eficacia integral, pues también es una clave importante porque es un desarrollo continuo, equilibrado, balanceado, tanto de la vida empresarial como de la persona. Y eso asegura un crecimiento pues sostenido e incorpora también los diversos cambios que haya debido al progreso técnico y gerencial. Fíjense, por ejemplo, si aplicáramos la eficacia integral, el enfoque triple E, al caso del trabajo, pues entonces, para poner un ejemplo de esto de eficiencia, ética y excelencia, además de lo del avión que era realmente más anecdótico, vamos a ver cómo sería en la práctica el que aplicáramos el enfoque triple E al caso del trabajo. Pues fíjense, se podría decir que la eficiencia sería, en el caso del trabajo, trabajar mucho. Trabajar mucho y con rendimiento. En el caso de la excelencia, sería trabajar bien. Y, por tanto, con calidad. Y en el caso de la ética, aplicado al trabajo, se podría resumir en tener honradez, sería la honradez, y el espíritu de servicio. Un espíritu de servicio que es bien amplio, porque sería servicio a Dios,
a los demás y a toda la sociedad. Y a la sociedad. Esas tres cosas juntas harían de nuestro trabajo, del trabajo de cualquier persona, pues una tripleta ganadora. Que por cierto eso se aplica también al caso del estudiante. Hay cuestionario de autoevaluación estudiantil, que esto lo he dado yo en muchas clases con el enfoque triple E, y que a los estudiantes les gusta pues muchísimo, porque ahí pueden ver en realidad cómo ellos están viviendo estos aspectos. Y como les digo, eficiencia sería, en realidad si tuviéramos que resumir aquí, pues sería mucho, bien, honradamente y con espíritu de servicio. Trabajar bien y con rendimiento. Lo de rendimiento lo he añadido últimamente cuando lo explico, porque en algunos de los artículos, a mí con frecuencia me publican artículos en el Nuevo Día. De hecho, más adelante me voy a referir a algunos de ellos. Algunos están contenidos en el libro, otros serán material que también le van a entregar en la clase, y otros directamente lo pueden conseguir en internet entrando a JM Medina Montes. Posiblemente ya lo consiguen, donde ponga columnista opinión El Nuevo Día. Si no lo consiguen ahí directo, pues entonces habría que poner junto con el nombre El Nuevo Día columna, que por lo menos las más recientes las van a encontrar ahí. Pues en una oportunidad, hablando de un tema en el cual aplicaba el enfoque triple E, alguien me comentó pues que realmente la eficiencia no era eso, porque la eficiencia era un concepto de rentabilidad, de productividad, de resultado, en definitiva, productividad, ¿verdad? La productividad siempre es el output dividido por el input, lo que conseguimos dividido por lo que nos cuesta el conseguirlo. Y en realidad tenía razón, porque lo puse muy abreviadamente y no puse con rendimiento, y tiene razón. Por eso también los comentarios, aunque puedan a veces ser como críticos o negativos, sirven y deben uno estar dispuestos a aceptarlos si ven que tienen motivo. La excelencia, trabajar bien y calidad, pues todo lo que he hablado antes de la calidad total aplica también a todo esto. Y de la ética, la honradez, que ya me he referido a ella, y el espíritu de servicio. Fíjense, el espíritu de servicio es una cosa bien importante. Saben cómo en Puerto Rico, por ejemplo, el turismo es parte fundamental para la economía. Pues el servicio que se le preste a las personas que vengan de paseo, de turismo por acá, es importantísimo. En esto tengo una anécdota en particular. Yo participé en los foros ciudadanos de 2011, precisamente hablando del enfoque triple E aplicado a unas áreas concretas. Y después hubo una clausura en el periódico que lo patrocinaba, que es el mismo que me publica acá, que han mencionado. Pues en esa clausura hubo diversos testimonios. Entonces hubo un señor que subió a dar un testimonio y dijo lo siguiente: yo soy chofer de taxi turístico, y un día me ocurrió que llevé a un turista americano al aeropuerto y se dejó allí una cartera. Cuando traté de buscarlo, ya se había ido, había mucha gente en el aeropuerto, no lo pude conseguir, pero afortunadamente en la cartera estaba su dirección y teléfono. Pero la cartera, además de los documentos personales, tenía $5,000 en efectivo. Y entonces, pues este señor dijo: pues yo hice lo que debería hacer una persona honrada. Cogí esa dirección y le escribí al señor: mire, he encontrado esto, estoy dispuesto a devolvérselo, dígame a dónde se lo envío, lo que sea. Y efectivamente así fue. La persona le dijo: pues esa misma dirección que aparece ahí en mi tarjeta, me lo manda y se lo voy a agradecer mucho. Y alguien le preguntó: oiga, ¿y el señor no le mandó algún regalito después de esto que usted hizo? Y contestó: sí me envió un buen regalito, pero yo no lo hice por eso, sino porque era mi deber, y como un ciudadano honrado que no debe quedarse con lo que no es suyo. Pues fíjense, este ejemplo que dio esa persona para el turismo, cada vez que a ese señor le pregunten: ¿y Puerto Rico? Dirá: es de las personas más honradas del mundo, vayan para allá, que aquello es precioso y además el servicio es buenísimo. Fíjate lo que me pasó, y le contaría la historia completa. Pero sin embargo, imagínense que ocurriera lo contrario, que llega un taxista al aeropuerto y llega un pasajero y le dice: mire, lléveme al Hotel San Juan, y que está bastante cerca del aeropuerto. Y entonces el señor taxista
diciendo, bueno, aprovechando que este no tiene cara de haber venido nunca a Puerto Rico, se lo preguntó quizá cuando se montó ya en el taxi, lo lleva y le da una vuelta, lo lleva al viejo San Juan, después no sé qué, por acá, y después al final le lleva al hotel y resulta que le cobra 80 pesos. Y si al día siguiente este turista cuando se levanta mira un poco hacia allá y ve que la torre de control del aeropuerto está bastante cerca, entonces pues dirá, caramba, el señor este taxista como que se portó muy deslealmente. ¿Qué va a ocurrir después si ese señor, aun cuando todo en el tiempo que estuvo acá, en la estadía, fuera magnífico y lo disfrutó muchísimo y le gustó mucho todo y lo atendieron muy bien en todas partes, pero cuando le pregunten de Puerto Rico, ¿qué va a decir? Mira, no vayas por allá, o por lo menos no se te ocurra coger un taxi. Es una cosa hipotética, no digo que haya pasado, ¿verdad? Una cosa hipotética en este caso. El otro que he contado de él sí era real. Pues por eso es tan importante el espíritu de servicio para la sociedad, a los demás y por supuesto a Dios, porque el trabajo es bien hecho y ofrecido a Dios, pues además de, yo tengo un amigo que es líder sindical y da unos talleres y el que dice esta frase que he aprendido de él, que dice, porque el trabajo no solamente dignifica, sino que también santifica, si se hace bien y se ofrece a Dios. De modo que el espíritu de servicio es importante. Yo les diría a ustedes, para que lo tengan en cuenta tanto en su área estudiantil como profesional, que lo que en un día expliqué y conté en un articulito que salió publicado también en el periódico, que titulé Prestar atención, de cómo a veces, sin darse cuenta, por las personas que te atienden desde una tienda, en un supermercado, hasta un hospital, pues te están atendiendo, pero mientras que están hablando contigo, están hablando con la otra persona que trabaja allí y parece que están realmente más bien hablando entre ellos y de cuando en cuando pues te atienden a ti, que eres el que está el primero en la fila. Y conté allí un caso real que se me pasó a mí mismo, en que acompañé a una persona a altas horas de la noche a un hospital y la persona estaba quejada del mal de piedra. Yo gracias a Dios no lo he tenido nunca, pero los que han padecido este mal pues saben que es doloroso y esa persona en particular estaba pasándolo fatal. Además de la espera consiguiente que tuvimos, cuando ya nos atendió finalmente el médico de guardia, que estaba también allí varias enfermeras, mientras que le preguntaban qué le pasa, no sé qué, hace un poco de historia, él estaba hablando con las enfermeras de la próxima fiesta que iban a organizar. Entonces la verdad es que yo no dije nada porque quería que atendieran bien a la persona que estaba acompañando, pero en realidad era como indignante, diciendo, pues no, qué poca sensibilidad una persona que está sufriendo de esa manera y yo lo único que están preocupados es de organizar la próxima fiesta. Pues eso el periódico lo publicó, prestar atención a un cliente, eso es parte del espíritu de servicio. Y que en los países, por ejemplo, como República Dominicana, que se destacan mucho por la cuestión del servicio, el turismo, tienen un servicio exquisito, las personas son como muy solícitas, atienden muy bien, y en Puerto Rico pues también, ¿verdad? Quizás esto fue una excepción y no digo yo que todos los médicos vayan a hacer eso, pero esto es lo que tiene que ver con el espíritu de servicio en este caso concreto. El enfoque triple E puede aplicarse a distintas áreas. Por ejemplo, esto lo voy a decir muy de pasadita y sin necesidad de escribirlo. Si lo aplicáramos, por ejemplo, a la seguridad ocupacional y bienestar en el trabajo, que ahí son importantes la productividad, la seguridad y la calidad. Pues fíjense, en realidad, pues sí, ahora que yo no lo voy a escribir, pero es más práctico que lo pongan un momentito para que ustedes vean cómo se podría aplicar también el enfoque triple E a la seguridad ocupacional. Podríamos poner acá, si quisiéramos considerar estas tres dimensiones de la productividad, la seguridad y la calidad, ¿dónde las pondríamos? Pues si se fijan, veremos que la productividad pues la pondríamos aquí en eficiencia. Antes hemos puesto la eficiencia aquí, pues aquí pondríamos la productividad. La calidad, pues la pondríamos en excelencia, calidad. Y por tanto, el tercer vértice que nos queda libre, pues sería para la seguridad. Y por tanto, aquí tendríamos estas tres dimensiones de la seguridad integral.
en estas dimensiones de la seguridad integral, fíjense que ha quedado colocado arriba la seguridad sobre la productividad y la calidad. Ahí el enfoque triple nos da también un lado de cómo la seguridad de un empleado, de un trabajador, tiene prioridad sobre la productividad, porque a veces se le puede encargar a un empleado hacer trabajos arriesgados, por ejemplo, para su salud. Pues en ese caso, primero hay que ver si el trabajo es necesario, pero si no hay más remedio, pues tiene que ser una persona diestra, poniendo las correspondientes medidas de seguridad, porque la salud de la persona y su seguridad física, pues es más importante que la productividad. De modo que, aunque en general se ayudan entre sí, en realidad la productividad y la calidad, cuando se estudian en detalle en qué consiste cada una y la seguridad, se armonizan perfectamente. Pero puede ocurrir que en el caso de confligir hay que dar prioridad a la seguridad, que está ubicada en el caso de la ética, por lo que ya he dicho antes, por ser de mayor rango en relación con la dignidad de la persona. En el enfoque triple E, pues tenemos también, junto con este criterio general que he mencionado de prioridad de la ética sobre la eficiencia y la excelencia en caso de confligir, pues tenemos que hay un índice triple E que esto ya nos lleva al tema del cuestionario valorativo. No obstante, antes de pasar a este cuestionario, que es, por así decir, el plato fuerte de cuando yo doy estas clases, estos talleres, porque cuando ustedes lo llenan, se percatan de modo práctico y gráfico qué es esto del enfoque triple E. Pero para completar esta iniciación o introducción a este enfoque, pues le diría que existe también unas características importantes en el caso del líder público solidario, decidido y con valores, que es el cuestionario que ustedes le van a dar, porque acuérdense que todo este taller tiene el enfoque del liderazgo. Liderazgo ya sea público o en una empresa. En realidad yo algunas veces digo que cualquier persona que hace bien su trabajo tiene liderazgo, a nivel por lo menos de su entorno. Pues cuando se combinan el enfoque triple E, las tres dimensiones, eficiencia, ética y excelencia, con otras características importantes, surge una matriz interesante de la cual también se sacan ideas para hacer estos cuestionarios sobre los temas que ya he hecho y que están en el libro, que algunos son personales, otros son empresariales para la gerencia de operaciones, de compra, etcétera, pero que se pueden seguir haciendo con este enfoque, que es un enfoque integral. Pues concretamente, junto con poner las características o dimensiones principales, se pueden añadir como filas una serie de variables también interesantes que a su vez pues, nos dan bastante oportunidad de ver cómo se despliega este enfoque triple E. Vamos a poner como columnas eficiencia, ética y excelencia, pero esa excelencia la ponemos acá y ética acá. Entonces, si lo aplicamos a unas características significativas que vamos a desplegar aquí, que serían trabajo, que ya lo he mencionado antes, calidad, ya nos hemos referido a ella, servicio. Por otro lado, tendríamos también conocimiento, desarrollo, creatividad. Y finalmente personalidad. En el trabajo, pues sencillamente sería lo que he puesto hace un momentito. Trabajar mucho, trabajar bien, trabajar honradamente. Eso sería puesto de otra manera, lo mismo que he dicho antes. Trabajar mucho, aquí ya más acortadito, ¿verdad? Mucho con rendimiento, etcétera. Trabajar bien,
trabajar honradamente. Honradamente. Y con espíritu de servicio. La verdad es que cuando estoy escribiendo aquí, yo no es que tenga muy buena letra, aparte que lo estoy haciendo escribiendo rápido, pero algunas veces cuando yo en las clases escribo así, les digo, pues mi letra no es que sea muy buena, aunque no creo que llegue al nivel de aquel médico que contaban, que ustedes saben que en la receta los médicos al final ponen el diagnóstico. Antes de la ley IPA ponían en abreviadamente con palabras, con letras, la enfermedad. Después de la ley IPA, pues ahora ponen un numerito. Entonces, que por cierto, la ley IPA Puerto Rico tiene mucha gracia porque, claro, la IPA aplica a los profesionales de la salud y otras áreas, pero yo estaba una vez en una farmacia que había ido al dentista, me mandó un antibiótico ahí y delante de mí había un señor, ese estuvo muy discretito en la farmacia, pero cuando yo pasé, detrás había dos señoras que en voz en grito, allí una se decía a la otra, dos señoras muy mayorcitas, todas las enfermedades que tenían, pero como presumiendo, hasta que en un momento una le dice a la otra, muchacha, eso no es nada. Y entonces empezó a hablar de todas sus enfermedades y yo dije, pensaba, me reía por dentro, decía, esto es la ley para Puerto Rico, eso para otros sitios. Aunque claro, el paciente, la ley no es para el paciente, pero es para el profesional. El enfermo puede hablar de sus enfermedades con quien quiera, ¿no? Pero bueno, el trabajar mucho, trabajar bien, trabajar honradamente y con espíritu de servicio. No voy a llenarlo todo porque si no luego pues cuando hagan el cuestionario y si consiguen el libro, etcétera, etcétera, pues hay que dejarle algo para que ustedes lo trabajen. Pero la calidad, lo que yo tengo puesto, que da lugar como a una matriz, tengo puesto calidad del producto, calidad del servicio y cualidades personales. Esto de calidad del producto y calidad del servicio, bueno, estas dos sí las voy a poner porque tienen, para un ejemplo que les quiero mencionar, en cuanto a las dos primeras de cualidades del producto y del servicio, esto tiene la siguiente importancia, también con un ejemplo práctico. Imagínense que ustedes llevan un carro a arreglar al mecánico y entonces pues le dicen, bueno, esto estará pues mañana por la tarde, ya mañana por la tarde pues puede venir a recogerlo. Cada vez que uno va a llevar un carro al taller, pues conlleva un pequeño operativo familiar, porque tienen que darle pon, o un amigo, un vecino, un familiar, y nada, pues entonces uno, como ya le dijeron que estaría mañana por la tarde, pues va para allá, pero cuando llega allá, le dice, ay, mala mía, no está el carro todavía, me le iba a llamar, pero se me olvidó, y entonces, pero venga mañana que seguro, no sé cuánto, y el otro día le dice, bueno, déjeme el teléfono para llamar antes de venir. Imagínese que luego va y recoge el carro y que mecánicamente hablando le hizo un trabajo maravilloso, como el mejor de los mecánicos. Pero ¿qué recuerdo le va a quedar a usted cuando alguien le diga, mira, tal mecánico? No, muchacho, no vayas a ese que es buen mecánico, pero te dice un día y no lo tiene para ese día, ni te llama si no está, etcétera, ¿verdad? De modo que ahí en ese caso tendríamos una buena calidad del producto, pero no había sido bueno el servicio no había sido de excelencia y por tanto entre las cualidades personales de la persona pues faltaba esa seriedad, esa profesionalidad de avisar, etcétera, ¿verdad? Ya simplemente los demás se los menciono para no alargarme en esto. En el servicio puesto aquí, servicio profesional, servicio público, por en el caso de los líderes pues también está el servicio público, espíritu de servicio. En el conocimiento he puesto educación profesional, educación cívica, educación continuada, desarrollo, profesionalismo, empresarismo, importantísima cuestión en el día de hoy, actualmente, educación del carácter, creatividad, innovación profesional, cambio social, iniciativa responsable. Y en personalidad, pensar con libertad, decidir con rapidez, comprometerse. Bueno, pues todo eso no lo voy a escribir, entonces para darle a ustedes oportunidad de que por su cuenta lo puedan analizar y de ahí pues pueden sacarse bastantes conclusiones, incluso posibles preguntas para hacer nuevos cuestionarios con el enfoque triple E. Un último punto antes de pasar a hablar del cuestionario como tal es el decir qué ética es la que se está utilizando aquí para que usted haya dicho contundentemente
que si se vive el enfoque triple E, va a haber un desarrollo integral balanceado de la persona, de la empresa, de la sociedad. Pues la ética que se enfatiza acá está basada en tres partes, en tres columnas, ¿verdad? Es como un trípode. Está basada en el bien común, la ley natural y el sentido común. Esto sería con respecto a la ética usada acá, en este enfoque. Es una ética razonable y razonada. De sentido común, a veces se dice en plan de broma que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero en realidad no es verdad, eso es una broma. El sentido común es todo aquello que se cae de la mata. Hay un librito, un libro dando un diccionario, que se llama el Diccionario Lexicográfico del Español de Puerto Rico, que está hecho por unas profesoras de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, en el cual diccionarios se incluyen no solamente lo que es clásico en un diccionario, las palabras, sino también frases completas. Y cuando habla concretamente de que se cae de la mata, pues pone autores puertorriqueños que utilizan esa expresión, porque ese libro tiene el mérito de que las cosas que ponen ahí han sido utilizadas en algunos libros de la literatura puertorriqueña, es una cosa muy trabajada. Pues cuando va a esta expresión tan corriente, eso se cae de la mata, eso es el sentido común. Hoy día mucha gente y autoridades, incluso de países y tal, están actuando con poco sentido común en algunos temas importantes de la sociedad, pero menos mal que no es en todos los países, son los más avanzados, entre comillas. Ustedes saben que Chesterton, el gran escritor y periodista inglés, dijo en una oportunidad que cuando en una sociedad el sentido común deja de ser común, esa sociedad está en franca decadencia social. Bueno, pues esto desgraciadamente en muchos países occidentales supuestamente muy avanzados, en algunas áreas tienen bastante poco sentido común. Menos mal que no son todos, en el mundo hay muchos países que conservan este sentido común y que después lo exportarán a los que lo hayan perdido un poquito. Pues después de esto, ahí ya he enfocado y he dicho, sin numerarlos para no hacerlo largo, los 7 puntos del enfoque triple E, y el último de ellos es el que tiene que ver con el índice triple E y el cuestionario valorativo, que es lo que vamos a pasar a ver en un momentito. Yo les mencionaba que ya el enfoque triple E para tomar decisiones es importante. Fíjense, si cualquier decisión que alguien tenga que tomar, personal, profesional, hasta gubernamental, tuviera en cuenta estos 3 criterios de eficiencia, ética y excelencia. Por supuesto, eficiencia, resultados, perfecto, excelencia, calidad, no chapucería, pero ética siempre, honradez, evitaría también la corrupción, ¿verdad?, etcétera. Pues ya nada más que tener eso en cuenta en cualquier decisión es una ayuda importante del enfoque triple E. Este es una ayuda cualitativa, importante cualitativa. Pero entonces, este enfoque, como les mencioné, también da una ayuda cuantitativa a través de los cuestionarios valorativos. En el que ustedes van a recibir en particular, se dice estudio triple E de autoevaluación profesional del líder público solidario, decidido y con valores. Dice líder público, pero aplica también a cualquier líder empresarial o cualquier organización. Y como les dije hace un momento, yo considero que es un líder en su área el que trabaja bien. El que trabaja bien acaba teniendo prestigio y esa es la clave del liderazgo. Que por cierto a veces uno se pregunta, en uno de los artículos que me publicaron no hace mucho, ¿el líder nace o se hace? Pues bueno, hay distintas opiniones. Yo a la conclusión que he llegado es que el líder, hay unos casos excepcionales en la historia que nace, eso es indudable. Ya sea líder del pensamiento o líder de la acción, o en algunos casos de ambas, el mismo que lo ideó lo llevó a cabo. Pero no en la mayoría de los casos, inmensa mayoría de ellos, de esos casos, el líder se hace. De modo que el líder, si hace su trabajo bien, tendrá prestigio y ese punto pues es también importante a la hora de que en el empresarismo que se está enfatizando mucho ahora, el empresarismo juvenil también, que se pueda poner una propia empresa
es importante que no diga uno, no, es que yo no sirvo para eso. Es cierto que no todo el mundo se va a poner una empresa si no está dispuesto a sacrificarse, a fajarse en definitiva en el trabajo y ser consistente y saber aguantar cuando tenga un fracaso inicial, pues después, como ustedes saben, muchos de los que han fracasado pues han llegado luego a descubrimientos increíbles. Edison, por ejemplo, se decía de él, o él decía de sí mismo, que cuando consigue al final el filamento para la bombilla de incandescencia, era su experimento número 1000. No sé si está redondeando lo del número 1000, pero había hecho muchísimos experimentos, ¿verdad? Que por cierto, Edison también lo pongo yo a veces como ejemplo de persona que sabía negociar, porque aunque él era en definitiva científico y no por tanto hombre de negocio, pero dicen que cuando la empresa que le compró su patente, nada más y nada menos que el de la bombilla de incandescencia, pues llegaron el día de la transacción y le dijeron, Mr. Edison, le ofrecemos $5,000. La cantidad que voy a decir no afirmo que sea la cantidad exacta. Lo que es correcto y exacto es la proporción. La proporción. Le ofrecemos $5,000 por la patente de su invento. Y entonces Edison dijo, inmediatamente firmó y les concedió la patente por $5,000. Cuando ya había firmado, unos banqueros y otros hombres de negocio que estaban allí le dijeron, bueno, Mr. Edison, ya no se puede echar atrás, pero que sepa que nosotros veníamos autorizados a ofrecerle hasta $50,000. Y entonces Edison les dijo, pero que ustedes sepan que yo venía dispuesto a dársela por $500. O sea, por $500 él estaba dispuesto a darle la patente. Le ofrecieron 10 veces más que los 5,000 y los otros estaban autorizados a ofrecerle 10 veces más por lo que transaron, ¿verdad? Eso es un ejemplo de negocio bueno para ambas partes, por lo menos según la percepción, ¿verdad? Que tuvo ahí pues cada uno. O sea que en definitiva, volviendo al tema del cuestionario, el cuestionario valorativo triple tiene 3 partes, en cada una de las cuales hay 10 ítems, 10 preguntas, unas 10 de eficiencia, 10 de excelencia y 10 de ética, y en las cuales uno se sitúa y se valora del 1 al 5. Al final se suma y se saca un número, no es un %, aunque está calculado sobre 100. Y hay, por tanto, al final un nivel de eficiencia, un nivel de excelencia y un nivel de ética. Y haciendo el promedio de los 3 es lo que se llama el índice triple E. Y este índice es práctico desde el siguiente punto de vista. Con frecuencia me dicen, pero profesor, usted debería comparar unos con otros y que yo le pueda decir a mi compañero cuánto he sacado, a mi compañera. Digo, bueno, usted puede decirle como un cuestionario de autoevaluación personal, usted puede decir lo que usted quiera, ¿verdad? Yo personalmente le pido que me lo entreguen sin firmar, porque es personal. Pero también les menciono que no es correcto y este cuestionario valorativo no es verdaderamente útil en el sentido de comparar entre personas, porque hay personas que se exigen mucho a sí mismos y cuando se van a autoevaluar se ponen muy bajitos. Y hay personas que al revés, yo he tenido casos de eso, que conociendo a las personas y sin decirle nada a ellos, este de luego se va a evaluar pues por las nubes, ¿verdad? Y el otro bien bajito. Por tanto, no sirve para comparar unas personas con otras por cuanto en realidad no hay un elemento objetivo, sino que por definición es subjetivo, cada uno se evalúa a sí mismo. Pero, ¿para qué sirve, sin embargo, este enfoque cuantitativo? Para que usted mismo se vuelva a evaluar dentro de unos meses. Porque como al final se llega a un índice y se pone aquí una paginita que se dice, anote las áreas en que cree que debe mejorar 1 o 2 ítems en cada una de las 3 secciones de las 10 preguntas que tiene este cuestionario, que en total, por tanto, son 30. Y en definitiva, entonces, pues uno se da cuenta que tiene que mejorar en esto y en esto y en lo otro. Si efectivamente procura hacerlo durante ese tiempo y cuando vuelva a hacerlo dentro de unos meses, 3 meses pongamos por ejemplo, pues él puede ver si ha mejorado en esas áreas. En ese sentido es súper útil el cuestionario de autoevaluación personal del enfoque triple E, que como les decía antes, el que le van a entregar, pues
es de autoevaluación profesional del líder público solidario y decidido con valores, pero que en realidad hay otros muy parecidos que van también pues, para la autoevaluación profesional y para la autoevaluación estudiantil, porque lo que varía un poquito con respecto unos a otros, en definitiva, pues es el trabajo, el tipo de trabajo que sea, pero el concepto como tal es el mismo. Y una vez que uno se llena este cuestionario, pues verá que ahí tiene, en definitiva, los valores de los líderes. Concretamente, en el cuestionario aparecen muchos valores, y de los 30 ítems que tiene, un día me detuve a contar cuáles en particular se pueden considerar que son valores, y ya hay 23. O sea que prácticamente los 10 ítems que están ahí, por cada dimensión de la eficacia integral, son valores: laboriosidad, honradez, responsabilidad, solidaridad, la amistad, generosidad, constancia, justicia social, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en eso no me amplío más para que ustedes pues, puedan ahí analizarlo, porque este cuestionario es sumamente importante y práctico, y ahí es cuando uno se percata realmente la aplicación práctica que tiene este cuestionario ya desde el punto de vista cuantitativo. Hasta aquí sería como la primera parte, la había dividido como en dos partes esta clase o taller, que serán los valores de los líderes. Y la segunda parte sería los líderes con valores. Saben que cuando estaba preparando esto, me acordé que precisamente el Teatro Antonio Paoli, en el que estamos, pues de él se decía que era el tenor de los reyes y el rey de los tenores, pues que fue un tenor puertorriqueño que triunfó mucho en las cortes europeas, y entonces la verdad es que no es que esté exactamente relacionado, pero al decir los valores de los líderes y los líderes con valores, me pareció que me vino a la mente esto que se dice de Antonio Paoli, que era el tenor de los reyes y el rey de los tenores. Pues en la segunda parte de este taller, el de los líderes con valores, me gustaría hablarles de la visión triple E del gobierno y la empresa, relacionar cuáles son las funciones del gobierno y cuáles son las funciones de la empresa, y la ética social aplicada en casos concretos, que básicamente son distintos artículos de los que les he mencionado antes y que algunos ya los he comentado. En una oportunidad me dijeron que hablara de la universidad según el enfoque triple E, en un centro universitario enfrente de la Universidad de Río Piedras. Y cuando me entregaron el brochure que habían hecho, pues el director de ese centro había puesto visión 3E de la universidad. Pues fíjese, no era el título que yo le había dado, pero me gustó mucho, porque si lo que estamos hablando de un enfoque, pues el enfoque nos da una visión, indudablemente. Pues la visión 3E de la universidad era, en definitiva, aplicar el enfoque triple E a la universidad. En este caso, aunque la verdad que ese enfoque aplicado a la universidad también sería interesante detenernos al respecto, pero ahora no tenemos tiempo. Únicamente quería referirme que de esa oportunidad recordé lo importante que es el que la universidad aprendamos y después practiquemos el pensar, en lo que a veces se dice el pensamiento crítico. Bueno, crítico no tampoco en un sentido exagerado, que no se crea uno nada, ¿verdad? Pero no tampoco decir, oye, ¿qué es esto? Pues tal cosa, ¿y por qué? Ah, porque lo vi en una película. Imagínense, estas cosas suceden, que porque lo vi en una película ya lo considera como un dato real. Hay películas que tienen base en la realidad, pero incluso en esos casos, en muchas otras partes no. Pero la cuestión de el pensar es algo trabajoso. Y hay una anécdota concreta. Julián Marías es un filósofo español que falleció no hace mucho, que vivió un tiempo en Argentina y después finalmente volvió a España, y tuvo relación con Puerto Rico en un momento, porque el mismo periódico que he mencionado aquí, en El Nuevo Día, él publicaba durante una época una columna semanal.
y claro que era un escritor de muchísima categoría. Pues en una de las columnas llegó a decir, como para enfatizar lo que menciono con respecto al pensar, la idea obviamente no es textual porque lamentablemente no conservé ese, que yo con mucha frecuencia conservo los periódicos o las referencias de internet, etcétera, pero él decía en un artículo, hay personas que en su vida no piensan ni una sola vez. Era un poco también exagerado, ¿verdad? Pero decía, hay personas que piensan una vez al mes, otras personas que piensan una vez cada 2 semanas, y al final decía, y a mí por pensar una vez a la semana para escribir estos artículos me pagan bastante bien. Venía como a decir que el pensar vale la pena, pero también pone de manifiesto la resistencia que hay a pensar. Eso es también lo que justifica que hay la resistencia al cambio que hay en las empresas, cuando hay algunos cambios del tipo pues que sea. Y eso es una de las cosas que la universidad pues debe hacer y que nosotros en general, como estudiantes, como profesionales, pues debemos ir al fondo de las cosas, no quedarnos así en la superficie, ¿verdad? Y cuáles son las causas y cuáles son los efectos. No nos vaya a pasar como aquel niñito en la escuela que decía que en Puerto Rico hace muy buen clima porque hay muchos turistas. Lo decía exactamente al revés, ¿verdad? Lo que era la causa de lo que es el efecto. Pues eso que en este caso es casi cómico, pero que de un niño puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Y a nadie le parece mal. Sin embargo, con frecuencia se pueden escuchar cosas en que realmente no se sabe cuál es la causa o cuál es el efecto. Y uno no sabe cuál es la causa o cuál es el efecto, pues está como bastante mal cara a poner resoluciones. De hecho, un articulito que me publicaron en una oportunidad que se llama Corto y Largo Plazos, y lo aplicaba tanto a la empresa como al gobierno. Ustedes saben que los gobiernos, por lo menos acá, que son cada 4 años las elecciones, pues siempre tienen una visión de corto plazo, por lo menos para que se muestren los resultados en esos 4 años. Y eso no hay que criticarlo, porque la verdad eso por otra parte es razonable. Lo único que las metas que se pongan en esos 4 años deberían estar alineadas con el largo plazo, pues porque si no podría pasar lo del síndrome de Penélope. Yo en realidad me acordaba de la obra esta de Homero. Ustedes recuerdan que Penélope era la esposa de Ulises y que cuando éste se va a la guerra, Penélope, que era una persona muy bella, pues tenía muchos pretendientes y la guerra se alargaba y entonces estos pretendientes pues querían decir, no, mira, olvídate, si ya él ya murió, seguro que murió en una batalla, y ella, sin embargo, para quitarse a los pretendientes de encima, les decía, estaba tejiendo como una pieza, un manto real, para una autoridad real. En la obra no recuerdo para quién era, pero cuando yo lo acabe, entonces te escucho. ¿Y qué hacía Penélope? Que por la noche deshacía lo que por el día había estado tejiendo, con lo cual nunca acababa de hacer la pieza. Afortunadamente dio lugar a que Ulises volviera y todo acabó bien en esta obra, ¿no? Que, pues fíjense, aunque en el caso de Ulises y de Penélope esto está muy bien hecho porque ella defendió esa fidelidad matrimonial, sin embargo, aplicado a la política, y fíjense que no solo en Puerto Rico, tan es así que uno busca en internet y el síndrome de Penélope se utiliza en la política para decir que cuando vienen unos gobiernos deshacen lo que hizo el anterior. Con lo cual, en esto hay que andarse con un poquito de cuidado. Si obedece a enfoques ya programáticos del partido y no afecta al bien común, pues es razonable que así ocurra. Pero en cosas que tengan que ver como soluciones a largo plazo, que uno cambie lo que hizo el anterior sin ningún motivo, pues no tiene mucho sentido, aunque desgraciadamente se utiliza mucho y se hace mucho y se le suele llamar el síndrome de Penélope. Una vez leí en una revista española en la cual los principales partidos son los socialistas y los populares, en que se vean 2 señores mayores montados en bicicleta atravesando por un puente que se ve bastante viejito el puente y al mismo tiempo sólido, y se dice entonces
un señor a otro. Dice, menos mal que este puente lo hicieron los romanos y no lo hicieron los populares, porque cuando vengan los socialistas lo tumbarían. Era una broma para poner de modo gráfico esto que se suele llamar el síndrome de Penélope. ¿Cómo enfocar ya las relaciones del gobierno y con la empresa? Eso es como bastante importante y obedece en definitiva a dos principios de ética social de bastante interés, que es lo que vamos a ir viendo. En primer lugar, me quería referir a cuáles pudiéramos decir que son las funciones de la empresa, porque en realidad, si preguntáramos también en general a cualquier persona, pues nos podría de un modo simplista decir, bueno, pues la empresa está para ganar chavos y olvídate, ¿no? Pues indudablemente es una de las funciones, una de las finalidades de la empresa. Pero si profundizamos un poquito más, veríamos que la empresa tiene más funciones. Yo aquí la he resumido en 5. Si quisiéramos dar como una definición de empresa con fines de lucro, pues sería una asociación libre hecha con el fin de impulsar un proceso productivo en favor de la sociedad, creando y distribuyendo riqueza para satisfacer las necesidades humanas con un legítimo interés de lucro o ganancia. Esto también puede aplicar a las asociaciones sin fines de lucro, solamente que en ese caso lo que no aplica es que no hay ganancia que se reparte entre accionistas, ya que no hay accionistas, sino que los beneficios, si los hay, pues va para los fines sociales de esa entidad. Y de aquí podríamos deducir que las funciones de la empresa son múltiples, que se podrían resumir así. Y esto es importante a la hora de comparar cuál es el rol que tiene la empresa y cuál es el rol que tiene el gobierno en la vida de la sociedad, y por tanto poder ver cómo se deben relacionar, qué cosa le corresponde a uno, qué cosa le corresponde a la empresa y qué cosa le corresponde al gobierno. De modo que las funciones de la empresa, hacer la vida del trabajo más humanas. Que por cierto ahora me di cuenta cuando vuelvo a escribir rápido ahí que simplemente lo que tengo para que lo vean de modo gráfico, no pretendo que tengan que copiar o entender lo que yo pongo. Pues entre las funciones de la empresa tendríamos, una de ellas es hacer la vida del trabajo más humana. En una clase, en un momento dado, yo hablando de esto empecé mencionando esta función de la empresa y hubo un estudiante que me dijo, profesor, yo nunca he visto ninguna empresa en que se preocupen de hacer la vida del trabajo más humana para las personas que trabajan ahí. Y yo le dije, bueno, pues puede ser, digo, si usted lo dice que no lo ha visto, pues indudablemente tiene razón, por su parte. No sé cuántas empresas usted habrá conocido, pero hay algunas que sí lo cuidan. Pero en realidad, aunque no se cuidara ni viviera, eso lo deberían hacer todas las empresas. Deberían. Y por tanto les mencionaba entonces a los estudiantes. De modo que ustedes, que son los que en el futuro van a estar en empresas, sean gubernamentales o privadas, deben procurar que las personas que trabajen allí sea un trabajo más humano. Después, otra función de la empresa sería encauzar las iniciativas laborales. Encauzar las iniciativas laborales. La empresa de por sí, nada más que por mantenerse abierta y dar empleo, está realizando ya una función social de primer orden. Es cierto que las empresas pues también, viviendo su responsabilidad social corporativa, se involucran en temas sociales, a lo mejor adoptan una carretera o pagan los uniformes de pequeñas ligas de un equipo de béisbol de ese pueblo, si están ubicados en la población que sea. Todo eso está muy bien, pero la primera labor social que están haciendo de primer orden y que hay que agradecerles mucho es que están creando empleos. Y aun cuando ahora se pone mucho énfasis en el empresarismo, que realmente vale la pena enfatizar en eso, y varios de los artículos que tengo, no sé si me dará tiempo hoy o si no ustedes lo pueden ver en el libro o en internet, sobre el empresarismo, empezando también empresarismo juvenil.
porque el ser autoempleado pues te asegura, primero, que vas a conseguir empleo, porque tú mismo lo estás haciendo, y segundo, pues que eres tu propio jefe, tienes toda una serie de ventajas. Pero así con todo, no todo el mundo se va a dedicar a poner una empresa, bien porque no lo considera oportuno, porque no tiene el tiempo, por algunas características, a lo mejor se quieren ir por un lado más de investigación, científico, que conlleva otro tipo de cualidades. Por tanto, el que haya empresas que encaucen las iniciativas laborales, es decir, que dé trabajo, que cree puestos de trabajo, es una cosa importantísima, una labor social que las empresas hacen con mucho esfuerzo y es muy de agradecer. Así como cuando una empresa se va de un sitio a otro, simplemente pues porque ya la inversión la pagaron y en otro sitio van a ganar más, en principio no se ve bonito. Naturalmente yo no quiero criticarlo, porque si es cierto que aquí dejan de generar empleo, al otro sitio, sea Taiwán, Indonesia o la India o China, pues también van a crear empleo. Pero de todos modos, eso ya desde el punto de vista ético habría que estudiarlo mucho más, y si lo hacen solamente por un motivo puramente económico, sin importarle las personas que dejan sin trabajo acá, entonces eso ya sería una valoración ética más negativa. Por tanto, encauzar las iniciativas laborales sería como una segunda función que tendría la empresa. Después las empresas transforman las riquezas naturales en bienes utilizables. Esto lo hacen indudablemente las empresas que transforman las riquezas naturales en bienes utilizables. Está claro pues que nosotros con un canto de hierro al natural como mineral pues no hacemos nada, pero si eso se transforma en una plancha, pues eso se utiliza para hacer el chasis de un carro. De modo que efectivamente a través de las empresas, en este caso de manufactura, en este ejemplo, esas riquezas naturales, que sería ese mineral de hierro, pues lo convierten en un bien utilizable que es un carro. Ustedes saben que precisamente cuando se empieza a poner la línea de producción en la fabricación de carros, que eso fue en el 1913 y el primer carro que lo hizo fue la Ford. Pasaron de ensamblar un carro de 9 horas y media a hacerlo en menos de 2 horas, y ahí vino ya pues un poquito la mass production y el poder abaratar bastante el costo del carro. La empresa también fomenta el desarrollo y el progreso social. Sería otra de las funciones de la empresa, fomentar el desarrollo y el progreso social. Si no hubiera investigación, pues no habría todas las medicinas tan estupendas pues que hay, al mismo tiempo tan caras, ¿verdad? Pero que por cierto en eso de caro, como ustedes saben, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las medicinas, hasta que las descubrieron, tuvieron que pagar mucho dinero, que emplear una inversión grande en la investigación y desarrollo, y que cuando entonces pues ya logran esa medicina, pues lógicamente cuando te están cobrando tanto por tal medicina, lo que te están cobrando gran parte es la investigación y el desarrollo. Y finalmente la quinta función de la empresa que había puesto aquí era permitir las inversiones productivas del dinero, que esto es también un modo así elegante de en definitiva decir ganar dinero. Está claro que las empresas tienen que ganar dinero, no es su única finalidad, pero si no ganan dinero pues tampoco aquello estaría bien planteado. A lo mejor no ganan dinero al principio, en los primeros años, pero llegará un momento en que si después no ganan dinero, pues entonces no estaría bien planteada la empresa. Al ver estas funciones, pues esto nos puede ayudar luego a ver las relaciones en el caso concreto entre el gobierno y la empresa. Y para ellos nos serviría de mucho analizar dos principios de ética social, que son el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad, que nos van a ayudar mucho a ver cómo deben ser las relaciones entre el gobierno y la empresa. El principio de solidaridad, como nos damos cuenta, pues estaría relacionado claramente pues con el bien común,
y el de subsidiariedad estaría relacionado con la libertad y con la responsabilidad. Vamos a ver un poquito más esto y cómo se aplica a las relaciones entre el gobierno y las empresas y el mercado. Si hubiera que dar como unas definiciones de ambos principios, pues podríamos decir, o una definición descriptiva, que en virtud del principio de solidaridad, la persona debe contribuir con sus semejantes al bien común de la sociedad a todos los niveles. Y en el principio de subsidiariedad se dice que ni gobierno ni sociedad alguna deberán sustituir la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de los grupos sociales intermedios en los niveles en los que estos puedan actuar, ni destruir el espacio necesario para su libertad. Este principio de subsidiariedad, una vez yo lo resumo diciendo que cada uno haga lo que tiene que hacer, que lo que tiene que hacer la persona no lo tenga que hacer la familia, papi y mami, que lo que tiene que hacer la familia no lo tengan que hacer los vecinos, que lo que tienen que hacer los vecinos no tenga que venir el municipio, que lo que tenga que hacer el municipio no tenga que venir el gobierno estatal, que lo que pueda hacer el gobierno estatal no tenga que venir el gobierno federal. Es una aplicación práctica del principio de subsidiariedad. Pero para esto el gobierno tiene que dejar libertad a los ciudadanos para realizar esas acciones, porque no en todos los sitios, ni mucho menos, como ustedes saben, hay esta libertad por parte del gobierno con respecto a los ciudadanos. Y a su vez el gobierno tiene que ver la responsabilidad de que en caso que los ciudadanos no lleguen, entonces subsidiariamente ayudan, pero subsidiariamente en algunas áreas. La palabra subsidio en realidad viene, esto yo no lo había leído hasta hace muy poco, había usado este concepto al principio hace tiempo, pero me enteré o leí que la palabra subsidio viene desde los romanos. El subsidio era el apoyo que en un ejército la retaguardia prestaba a los que estaban en vanguardia. Los que estaban al frente de la batalla, pues de momento recibían un refuerzo, un subsidio de la parte del ejército que estaba detrás de la retaguardia. Ese era el subsidio, que ayudaban a los que necesitaban en ese momento. Pues el gobierno, subsidiariamente, cuando una persona está desempleada, pues le da un desempleo por unos meses, en lo que la persona consigue trabajo, etcétera, etcétera. Es el subsidio. Y por tanto, si el gobierno da libertad, las personas pues tienen más actividad y tienen más creatividad. Hay una anécdota que cuentan de Víctor Frank, que como ustedes saben, escribió esa obra tan magnífica del hombre en busca de sentido, y que estuvo en un campo de concentración, ¿verdad? Y entonces vino en una oportunidad a Estados Unidos y cuentan que, bueno, no sé si le hizo mucha gracia a los que le comentó esto, pero con la autoridad que tenía le permitieron ese comentario jocoso, que cuando estuvo en Estados Unidos pues le gustó todo mucho, y cuando fue a despedirse dijo: este país es estupendo y me ha gustado mucho la Estatua de la Libertad en Nueva York. Lo único que yo haría es que pondría la Estatua de la Responsabilidad en California, para así cubrir todo el país con libertad, pero al mismo tiempo con responsabilidad. O sea que libertad no es simplemente una libertad responsable. Pues este principio de solidaridad y subsidiariedad tiene también, políticamente hablando y filosóficamente hablando, muchas consecuencias, porque el principio de solidaridad se opone a todas las formas de individualismo, y la subsidiariedad que este principio es menos conocido pero es muy importante, se opone o no permite el colectivismo, que son ambos extremos a evitar tanto en lo económico como en lo político, porque en definitiva cuando se habla del capitalismo salvaje es el individualismo liberal. El capitalismo en sí no es nada malo porque permite la libertad. Lo que ya se desboca es cuando es precisamente que se queda sin ninguna rienda. Hay un libro de los que me publicaron también, aunque no va a tener tiempo de comentar en más detalle, que se titula Poner a dieta al caníbal. El caníbal ahí es el capitalismo exacerbado, el capitalismo salvaje, el capitalismo sin ningún control. Pero entonces precisamente la tesis del libro, que es un profesor americano de Nueva York, que ahí tendrán el material que le entreguen los títulos y también lo pueden conseguir en internet, dice que la dieta para el caníbal es la ética.
la moderación en definitiva, o sea que el capitalismo pues moderado y con sus reglas y teniendo en cuenta todos estos principios, pues es una cosa que te da libertad y que hace que las personas y los sitios progresen. La subsidiariedad impide el colectivismo, que entonces el gobierno lo haga todo y no deje libertad a las personas, que hemos tenido pues ejemplos en la vida de la humanidad recientemente. De modo que estos dos principios hacen que del individualismo pasemos al personalismo, valorando la persona, y del colectivismo pasemos al comunitarismo, valorando la comunidad. Esto es otro, de por sí sería casi otro tema aparte bien interesante, pero que no tenemos ahora más tiempo de entrar en ello. Estos dos principios pues nos llevan a fijar una serie de prioridades, que algunas de ellas ya le hemos mencionado. Precisamente el enfoque triple E nos habla de la prioridad de la ética sobre la eficiencia y la excelencia, aun cuando las tres son importantes y de ordinario se ayudan entre sí y se complementan, pero en caso de que no lo hicieran, pues entonces hay que dar prioridad a la ética. ¿Y qué prioridades podemos aquí afirmar? Pues brevemente, una es la prioridad de la ética sobre la técnica. Va primero la ética. Otra es prioridad de las personas sobre las cosas. Muchas veces los enfoques económicos hay un poquito de desenfoque, pues porque se piensa más en crisis económica cuando hay también una crisis social y las personas pues son como más importantes. Por eso se habla hoy día de socioeconomía. Para los que les interese el tema, simplemente se lo menciono acá, la socioeconomía, que la inició Amitai Etzioni, que lo pueden encontrar en internet. Este autor, que está todavía vivo, ahora tiene 88 años, es un alemán nacido en Colonia, pero de origen judío, y después estudió en Estados Unidos, ha sido profesor de las universidades más conocidas ahí. Él es el iniciador de la socioeconomía, que dice que hay que estudiar las cosas económicas, pero también sus recursos y sus influencias en lo social, o sea, teniendo en cuenta la prioridad de las personas sobre las cosas. Y finalmente la prioridad del trabajo sobre el capital. Esto para muchas personas no lo tienen en cuenta, pero si aplicamos la prioridad anterior de las personas sobre las cosas, pues el trabajo es de las personas. Y el capital es una cosa. Por tanto, como consecuencia de lo anterior, pues tenemos estas prioridades que podemos analizar. Y ya la última parte que teníamos prevista tocar en esta clase o taller es la ética social en casos concretos, porque después de que hemos visto las relaciones que tiene que haber entre el gobierno y la empresa, que se deducen de estas prioridades, de los principios mencionados y de las funciones de la empresa. No hay que olvidar, sin embargo, que el gobierno está sobre la empresa y sobre el mercado, porque es el garante del bien común y al que le corresponde la redistribución de la riqueza. O sea que tampoco es que el principio este diga, no, el gobierno no sirve para nada. No, el gobierno tiene una función. Lo que el gobierno tiene que meterse, por poner un ejemplo concreto, el gobierno entre sus funciones no está produciendo energía eléctrica, ¿verdad? Bueno, pues si subsidiariamente un momento lo produjo, o una corporación autónoma o lo que sea, esos son temas opinables, porque muchas de estas causas de aplicación de estos principios, luego el modo de aplicarlo es muy variado y entre sí son complementarios, de modo que tampoco esto lleva a decir 2 más 2 son 4, pero sí dan unas orientaciones muy precisas, por lo menos para no desviarse y después poder también como enfocarse. Sobre la subsidiariedad, un artículo que me publicaron no hace mucho de las esperanzas en las alianzas público-privadas. Pues eso es una cosa importante que de hecho están poniendo en práctica ahora mismo en Puerto Rico. Como aplicación de esta ética del bien común, la ley natural, el sentido común, hubo un artículo que ya hace más tiempito que me publicaron, que se llamaba Garantía de Plata, y se refería al
aniversario número 60 de la Declaración de Derechos Humanos. Ahora ya estamos a punto de cumplir el año que viene los 70 años de esta declaración. ¿Por qué esta declaración ha tenido tanta vigencia y está tan lograda? Porque lo intentaran hacer así o no, le salió que está muy relacionada con el bien común, la ley natural y el sentido común, que es lo que le he mencionado yo antes. En realidad, pues espero que les sea de utilidad. Si tienen oportunidad de conseguir el libro, pues tendrá más ampliación, también en internet, en los artículos estos que les he mencionado, y como les decía al principio, probablemente simplemente con poner José M. Medina Monte ya les salga columnista. Bueno, columnista me ha puesto un nuevo día, porque a mí me publican como de 4 a 6 artículos al año, ¿verdad? Lo que pasa es que como ya son unos cuantos años, pues son bastantes, pero lo de columnista no me lo pongo yo, porque eso lo pone el periódico. Y es un columnista, como se suele decir, ad honorem, no es que me paguen por eso, pero por lo menos ya al publicarme le proporciona a uno la posibilidad de comentar estas ideas con los demás. El último, recientísimo, es el de salario mínimo y diálogo constructivo, que en esta ha habido un poco de broma, porque ahí yo digo que como el gobernador ha creado una comité compuesto por movimiento sindical y por empresarios para estudiar sobre la posibilidad de aumento del salario mínimo de las empresas privadas. Entonces yo menciono ahí que eso se suele ver siempre como una especie de batalla entre los empresarios y los trabajadores, pero que en realidad, y en la cual el gobierno actúa como árbitro, pero que en realidad no se debería ver así, sino que se debería ver más bien como subir a una montaña en la cual van subiendo por lados distintos los empresarios y los trabajadores, y trabajosamente, van dificultosamente tratando de ponerse de acuerdo, pero cuando lleguen arriba, pues tendrán una buena vista, que uso la expresión esta, la vista de la cohesión económica y social, de ponerse de acuerdo, después de haberlo estudiado ventajas e inconvenientes. Y se termina ese artículo diciendo que de todos modos, para este resultado positivo, hace falta que los trabajadores pues también piensen en el bien común y no solo en sus intereses personales, y los empresarios traten de vivir mejor también la justicia social. Pues con estas palabras doy por terminada esta presentación, les agradezco su presencia y espero que sean de utilidad. Si quieren más otras cosas también me pueden conseguir en internet o preguntar por ese medio cualquier otra duda que tengan. Muchas gracias.